Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un gusto también saludarte y a todo tu equipo. Bueno, eh, el impacto que puede tener en materia social esta inversión que se ha precisado algunas comunas donde uno entiende que Temuco, Villarrica, Pucón son como algo lógico, aunque no debería ser lógico si uno busca distribución y equidad social. Pero Renaico nos sorprende, ¿ah? ¿Y por qué se da este caso? Partamos por la excepción. Sí, sí, efectivamente, Miguel Ángel, comentar, ¿cierto?, que dentro de las variables económicas, ¿cierto?, que uno siempre observa a diario, el tema de la inversión es fundamental, ¿ya? Porque finalmente la inversión es la que va generando absorción, ¿cierto?, de trabajo, de empleo, por lo tanto, es una variable muy, muy importante dentro de la economía nacional y absolutamente dentro, ¿cierto?, de nuestra dinámica regional. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo nos ha ido, cómo ha evolucionado la aprobación de proyectos en los distintos ámbitos, tanto públicos como privados, y cuáles son territorialmente, ¿cierto?, aquellas comunas o ciudades donde se ha visto mayormente incrementada esta inversión. Ahora, hay que mencionar que Renaico, por ejemplo, algunos aparecen, ¿cierto?, con aumentos importantes, pero tiene que ver también porque en otros periodos o una base de comparación ha tenido también menos proyectos. Entonces, eso hace que hoy día aparezca dentro de unas de las localidades con un aumento importante, aun cuando el volumen todavía de proyectos no es, digamos, tan grande como uno esperaría, pero sí son señales positivas que nos muestran que territorialmente también se va de a poco distribuyendo esta torta de proyectos, principalmente enfocada en el ámbito de la energía, que tiene que ver, ¿cierto?, con energía fotovoltaica, ¿cierto?, y parques eólicos, que le ha dado un buen impulso a la región en cuanto a estos proyectos de inversión. Patricio, ¿esta es inversión pública o también se asocia a inversión privada que está llegando? Sí, ambas cosas. Ya el reporte muestra tanto proyectos de inversión pública como privada, efectivamente. En el ámbito público, quizás donde más se ha visto incrementado la inversión tiene que ver con el transporte, por ejemplo, donde se han hecho algunas obras de vialidad principalmente. Y en el ámbito privado, los sectores más pujantes han sido, como te comentaba, la energía y también la parte de construcción, la inversión en construcción, eh, principalmente, ¿cierto? Construcción de condominios, de edificios, de plazas, de parques. Eso por el ámbito privado, ¿cierto? Se ha visto, eso es lo que ha empujado principalmente los proyectos de inversión privados y totales de la región de la Araucanía. Ahora, un punto importante quizás de mencionar del informe Miguel Ángel es que se muestra el enorme impacto que ha tenido el COVID-19 también sobre los proyectos de inversión regional. Piensa que el año 2019 teníamos una cartera en torno a los 30 proyectos de inversión, sumando públicos y privados, y eso en 2020 baja a 10 proyectos. Mm. Y el 2021, ¿cierto? Lo que estamos todavía en curso, van 10 proyectos hasta agosto, por lo tanto uno esperaría que podamos terminar con una cifra un poco más alta, pero no vamos a llegar a los 30 proyectos en total que teníamos el 2019. Entonces uno puede darse cuenta de que el COVID-19, una crisis inicialmente sanitaria, también ha tenido impacto, ¿cierto?, en muchos factores, en muchas variables económicas y también, por cierto, en esto que tiene que ver con los proyectos de inversión regional. En el caso de Temuco particularmente, Patricio, ¿estos proyectos son los que están en ejecución o son para ejecutar? Sí, hay una mezcla porque hay proyectos que están recientemente aprobados y que están por ejecutar, y hay otros que se están ya ejecutando. ¿Ya? Porque en el fondo la información, ¿cierto? La base de la información de este informe tiene que ver con fuentes secundarias, como por ejemplo el sistema de medición de impacto ambiental, donde los proyectos tienen que pasar, ¿cierto?, por aprobación, y entonces eso es una señal que te muestra cuántos proyectos están pidiendo ahí autorizaciones de aprobación para posteriormente ejecutarse. Por lo tanto, hay una mezcla y hay algunos proyectos que vienen ya en régimen funcionando y otros, ¿cierto?, que han sido aprobados por estas instancias y por lo tanto están en una cartera próxima de implementarse.
Uno podría pensar, hablamos de solamente 4 comunas con una proyección de 32. ¿Es poco? ¿Cómo lo ven ustedes desde el observatorio? Sí, sí, es poco, pero responde, para bien o para mal, responde, digamos, a las lógicas que tienen que ver con, por decirlo de alguna manera, una centro-periferia, en el buen sentido de la palabra, de que generalmente, ¿cierto?, las regiones tienden a tomar mayor fuerza o los polos de desarrollo están en aquellas ciudades, ¿cierto?, capitales o más poblados que tienen mayor actividad económica y comercial, porque al final los proyectos van a querer estar ahí, donde tenemos más personas, donde tenemos más habitantes, donde tenemos también, ¿no es cierto?, otras actividades comerciales que hacen que se potencien, ¿ya? Ahora, la gran tarea de esto quizás, Miguel Ángel, es ir nivelando hacia arriba y ahí lo que hay que hacer, ¿cierto?, es que los proyectos, por ejemplo, públicos, tienen que estar principalmente enfocados en estas comunas que en la parte privada a lo mejor están un poquito más abajo. Entonces, de esa manera poder ir nivelando hacia arriba a la región, ir aumentando, ¿no es cierto?, estos polos de desarrollo de tal manera que se vaya generando un crecimiento de los proyectos más equitativo y no muy concentrado en la capital regional. Es evidente que si uno hace un recorrido por la región se encuentra con sorpresas, comunas como Renaico, Los Sauces, no sé, Tolten, Loncoche. Estoy hablando de las más apartadas, Lonquimay, Curacautín. Alguien dice, hay gente que se levanta y queda desocupada, porque la falta de lugares de trabajo, de desarrollo, que tengan impacto en la mano de obra, son escasos. Sí, sí, efectivamente un gran desafío es la generación, ¿cierto?, de empleo, principalmente, ¿cierto?, en aquellas comunas, como tú mencionas, que tienen una menor actividad productiva, comercial, industrial. Y eso tiene que ver justamente con lo que estamos conversando. La importancia de la inversión es tremenda y ahí es donde, ¿no es cierto?, la región y el país tiene que poner los focos y los mayores esfuerzos en la atracción de inversión. Y en ese sentido, la región de la Araucanía, lamentablemente, ya es un tema casi histórico que siempre está bastante rezagada en cuanto a atracción de inversiones regionales, ¿ya? Y ahí hay una serie de factores que están influyendo, ¿cierto? Desde a veces disponibilidad de mano de obra especializada, desde mayores ingresos, mayores niveles de educación, pero aquí también, por ejemplo, aparece, ¿cierto?, lo que muchos de nosotros conocemos en las noticias, esta imagen de repente de, ¿no es cierto?, de un conflicto regional que no nos hace muy buena venta, digamos, en el resto de las regiones y en el resto de los países. Entonces, creo que es un tema que también nos está afectando por ese lado, la imagen regional, porque al final, cuando el inversionista toma la decisión de, ¿no es cierto?, de asumir un riesgo y de colocar una inversión en X ciudad o en X región, también está, ¿no es cierto?, de alguna manera apostando a que su inversión va a ser productiva y va a tener un ambiente de seguridad ahí. Por lo tanto, creo que la región tiene que seguir trabajando en generar un ambiente de seguridad propicio para la atracción de mayores inversiones, especialmente privadas, porque la inversión pública la podemos tener, pero sabemos que es de más corto alcance, ¿cierto? Los proyectos públicos son más limitados, son de corto alcance, no son, digamos, estables en el tiempo, por lo tanto, hay que apuntar acá a mayor inversión privada y eso requiere generar condiciones que se hagan atractivos para las inversionistas, ¿cierto?, venirse a instalar acá. Es un futuro bastante complejo en este tema de la inversión privada. Revisaba algunas publicaciones del diario financiero, quien hace, no sé, un mes y medio, hablaba de que una empresa internacional se instalaría como alrededor de 5 comunas acá con el tema de la energía eólica y definitivamente cuando van a solicitar los aportes que también son de bancos internacionales, le dijeron que la zona donde le estaban pidiendo para la inversión no tenía la estabilidad, por así decirlo, en palabras simples, no son confiables
y por lo tanto ellos tuvieron que retirarse con esa iniciativa que habían presentado. Un tema que hay que también irlo abordando porque en general, Patricio, el efecto, porque la gente dice, pero si aquí el Estado es el que tiene que responder. Claro, y lo tiene que responder de una manera en lo que significa servicios básicos y salud, educación y otras cosas que le corresponden al Estado, pero la inversión privada es fundamental cuando queremos que esta bicicleta funcione de mejor manera. Absolutamente, absolutamente, Miguel Ángel, porque al final una de las variables que más choca, ¿cierto? O que más directamente sentimos las personas tiene que ver con el empleo. Y el empleo es una variable, ¿cierto?, que redunda o que depende de la inversión. O sea, si nosotros queremos una región con mayores niveles de empleo, con ingresos crecientes, ¿cierto? Con menores niveles de pobreza, lo que necesitamos es más empleo y ese mayor empleo viene o es producido por una mayor inversión, donde la mayor parte de ese trabajo debiera hacerlo el sector privado, digamos, y complementando a eso, claro, el sector público con los proyectos que habitualmente se tienen. Entonces aquí eso es un tema que hemos tenido, como tú mencionas, al debe en muchos años en nuestra región, de cómo hacer, ¿no es cierto?, mucho más atractiva nuestra región para que recibamos mayor inversión privada y eso permita a lo largo del tiempo generar un flujo de empleo mucho más estable, ¿cierto?, que a su vez nos permita subir otros indicadores sociales como niveles de pobreza, como niveles de ingresos, ¿cierto?, como acceso al empleo de la mujer, de los más jóvenes. Por lo tanto, está todo encadenado es un tema, como te decía, de vital importancia para el país, pero en particular para la región de la Araucanía, porque necesitamos nosotros de este alimento del empleo, que es la inversión, ¿no es cierto? Es el único que nos va a permitir en el futuro tener un mayor desarrollo productivo, comercial y también un mayor desarrollo del empleo para las personas que son las finalmente también beneficiarias de los proyectos de inversión, tanto por el lado de la mano de obra, ¿cierto?, del trabajo, y también después de los empleos que se van a generar a posteriori con la inversión. Y esto es fácil de verificar. Uno va a las comunas que hemos mencionado y en su gran mayoría ahí uno encuentra que la gente trabaja en el sector público, municipalidades o algún otro servicio público centralizado, regional o nacional, pero el resto es en negocios o algo de la agricultura, pero no hay mayores opciones y por eso también tenemos el tema, Patricio, de que la gente va abandonando estas comunas, tratando de irse al centro de comunal, regional y posteriormente de ahí también de alguna manera inmigrar hacia la capital. Sí, sí, es efectivo. Fíjate que en los últimos datos de los censos poblacionales se muestra, ¿cierto?, cómo la Araucanía se ha transformado en una región netamente exportadora de personas, digamos. Eso significa, ¿no es cierto?, que hay muchas más personas que salen de la región de las que llegan. De hecho, en los centros educativos tenemos esos fenómenos, ¿cierto?, de que muchos estudiantes, una vez que egresan y se titulan de profesionales, tienen que, ¿no es cierto?, migrar a otras ciudades, a otras regiones, a buscar un empleo, y eso, bueno, es lamentable también porque hace que se escape el talento de la región, pero si no hay una fuente laboral, ¿cierto?, que pueda acogerlo, bueno, uno también entiende, ¿cierto?, que tomen esos rumbos en búsqueda de mejores oportunidades. Por lo tanto, es un tema que choca en muchas aristas y que debiéramos abordar con mucha mayor fuerza como región. La fuga de profesionales jóvenes es evidente de esta región, desgraciadamente. Bueno, Patricio, buen tema y gracias por darnos este tiempo para poder también entender esto que se anuncia. Lo último, profesor, explíqueme la fórmula que tiene a sus espaldas ahí en esa pizarra. Encantado, pero ahí necesitamos un ratito más de tiempo, así que cuando guste algo de finanzas, de economía, le explicamos ahí, a ver si me entienden la letra, sí, Miguel Ángel. Es un bueno, queda tarea para la casa, para el próximo contacto. Así es. Muchas gracias, un gusto como siempre acompañarle. Gracias, Patricio, muchas gracias a usted.